No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Y esos montes El Señor nos se bendiga, mis hermanos. El moverán. tabernáculo es un gozo y una Y alegría esos el poder montes saludarnos una vez más, mis se hermanos, el poder moverán. bendecirlos en el nombre del Señor Y esos Jesucristo. montes Espero que en esta se oportunidad, mis hermanos, moverán. tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud y que las bendiciones del Señor permanezcan en sus hogares, mis hermanos. En esta mañana, mis hermanos, estaremos analizando, estaremos hablando acerca de una hermosa lección de escuela dominical en esta mañana que lleva por título El regreso del exilio. Pues como ustedes saben, mis hermanos, hemos estado estudiando todo lo acontecido en el Antiguo Testamento desde el principio de la creación hasta cuando el Señor escogió a Abraham para que por parte de él la familia de Abraham llegara a conocerlo y luego se vino a hacer la nación de Israel. Y a través de todo este tiempo hemos estado estudiando cómo el pueblo de Israel obtuvo las bendiciones del Señor y luego ellos se alejaron del Señor. Pero el Señor en su misericordia, como vimos la semana pasada, el Señor en su misericordia les enviaba mensajeros, les enviaba profetas para hacerlos regresar. Pero ellos, con un corazón obstinado, con un corazón endurecido, no quisieron regresar. El Señor les advertía una y otra vez acerca del peligro de alejarse de Él, y ellos no quisieron escuchar. Y el resultado fue que fueron destruidos, fueron llevados cautivos, fueron tomados como esclavos, tanto como por el imperio asirio y más tarde por el imperio de Babilonia. Y después de muchísimos años de estar en cautividad, tal como el Señor había profetizado, ahora era tiempo de que ellos regresaran del exilio de Babilonia. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, mis hermanos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos enseñe, que sea el Espíritu Santo quien nos instruya en esta mañana. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia es para siempre. Divino Espíritu Santo, te invitamos, Señor, en esta oportunidad, para que seas tú, Divino Maestro, quien nos enseñe, bendito Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos de esta lección, Señor, y lo que aprendamos de esta lección, Señor, pedimos de que tú nos ayudes, Señor, a tomarla en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, a ponerla en práctica, bendito Dios, y que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Como ustedes saben, mis hermanos, seguir a Dios no siempre es fácil. Ya si ustedes tienen varios años de estar en el Evangelio, saben exactamente de lo que estoy hablando. Y los acontecimientos en esta lección fueron un momento de gozo y también de desafío para el pueblo de Judá. Fue un momento de gozo porque habían regresado a Jerusalén del exilio en Babilonia después de muchísimos años. Pero en medio de esa victoria de que ellos habían regresado, enfrentaron también oposición. Porque como nosotros sabemos, mis hermanos, el enemigo siempre quiere mantenernos en derrota. El enemigo siempre quiere que nosotros estemos alejados del Señor. Y cada vez que nosotros queremos comenzar de nuevo nuestra relación con el Señor, Él va a traer oposición a nuestras vidas. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Judá después de regresar del exilio.
Y la lección de hoy se centra en un gran proyecto que ellos tenían por delante tan pronto ellos llegaran a la ciudad de Jerusalén, lo cual era la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros después de muchas décadas de estar en abandono. Y estaremos estudiando el libro de Esdras y Nehemías. Y tanto Esdras y Nehemías entraron en escena casi 100 años después de la liberación de Judá, después de que los primeros habitantes habían llegado a la ciudad. Nehemías y Esdras llegaron muchísimos años después, pero Dios todavía estaba cumpliendo su plan con el pueblo. Y esto nos recuerda que el plan de Dios pudiera no cumplirse de inmediato. No siempre sucede así. Y tal vez durante el proceso enfrentemos oposición. Y porque los que regresaron enfrentaron luchas después del volver del exilio, nosotros podemos aprender mucho de ellos respecto al servicio a Dios en medio de los desafíos, tanto externos como internos. Porque eso es algo que nosotros debemos de entender. Desde el momento que nosotros decidimos servirle a Dios, el enemigo no va a estar contento. Siempre va a traer dificultades a nuestra vida para tratar de desanimarnos. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios se asegurará de que cumplamos su plan. Y si estamos en sintonía con su voluntad, experimentaremos la bendición de sus promesas. Ahora, lo invito a que abra sus escrituras al libro de Esdras, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos del libro de Esdras, que dice de esta manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Tal vez ustedes, mis hermanos, han escuchado la declaración que dice que Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Y este dicho podría aplicarse a las circunstancias en que los exiliados de Judá comenzaron su tarea de reconstrucción del templo. Pues como se los dije al principio, hasta esta fecha ellos estaban en el exilio. Eran cautivos de otro imperio. Nunca se les ocurrió o les cruzó por su mente que el Señor los regresaría a su tierra. Pero la soberanía de Dios es un concepto difícil de entender. Si bien nosotros entendemos que Él es completamente soberano, pero al mismo tiempo también Él permite que las personas tomen decisiones en cuanto a cómo les servirán. También
A veces el Señor usa personas y circunstancias poco probables para cumplir su voluntad. Por ejemplo, en el mes de octubre del año 539 a.C., los persas derrotaron a los babilonios. Y como nosotros sabemos, el imperio babilonio era un imperio grande, fuerte, extenso. Por varios siglos ellos habían dominado esa región del mundo. Pero se les llegó su tiempo en que su reino sería derrotado. Y los persas tomaron control de todo ese territorio. Y el nuevo monarca del imperio persa, llamado Ciro, él promulgó un edicto de libertad para los judíos de su reino. Primeramente, Ciro reconoció que Jehová, el Dios de los judíos, le había dado dominio sobre todos los reinos de la tierra. Esto era importante, puesto que el profeta Isaías, un centenar de años antes del nacimiento de Ciro, estamos hablando casi 200 años antes de que este hombre naciera, el profeta Isaías había identificado a este gobernante por su nombre como el que liberaría a Israel de la cautividad. En Isaías capítulo 45 y el versículo 1 lo podemos encontrar, para que nos demos cuenta la soberanía de Dios y cómo el Señor tiene todo bajo su control. Y en este edicto de libertad para los judíos cautivos, Ciro también dijo que Jehová le había ordenado que edifique casa a Jehová Dios en Jerusalén, que está en Judá. Y basado en esta comunicación que él había recibido de parte del Dios de los cielos, Ciro liberó a los judíos e invitó a todos los que quisieran a regresar a Judá y reconstruir el templo. Como podemos ver, mis hermanos, Dios puede ejecutar su plan por cualquier medio que Él desee. Él es un Dios soberano. Por eso debemos de mantener siempre presente su control soberano sobre las naciones, sobre las personas y sobre todo acontecimiento mundial. Nuestro mundo hoy en día puede parecer caótico, puede parecer incierto, y sí lo es, porque lo estamos viviendo. Hay mucho desorden, hay mucha incertidumbre hoy en día en nuestra sociedad, en toda la humanidad, podríamos decirlo. Sin embargo, nosotros podemos estar seguros de que Dios tiene el control de todo y Él sabe exactamente de qué manera Él cuidará de su pueblo. La liberación que Ciro ordenó para los judíos nos recuerda, mis hermanos, la libertad con que Cristo nos libertó. ¿Por qué digo esto? Porque hasta esta fecha el pueblo de Judá no tenían su templo, no tenían un lugar donde ellos podían ir a adorar libremente, no tenían un lugar donde ellos podían llamarlo propio, suyo, saber que la presencia de Dios estuviera ahí. Pero ahora que Ciro los había libertado, ellos podían regresar a su tierra, reconstruir el templo y volver a gozarse en la presencia de Dios. Igual que Cristo nos hizo libres a nosotros. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la iniquidad. El enemigo de nuestras almas nos tenía atados, nos tenía confundidos, nos tenía viviendo en el error. Pero cuando Cristo nos hizo libres para que nosotros una vez más pudiéramos tener comunión con nuestro Dios. Podríamos preguntarnos, ¿con qué propósito nos liberó Cristo a nosotros? Cristo nos liberó a nosotros, mis hermanos,
para amar y servir a Dios de la mejor manera posible. Porque eso era el gozo que el pueblo de Judá tenía en su corazón. El pensar de que iban a regresar de nuevo a su tierra para poder servir al Dios del universo. Recuerden, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos liberó del dominio del pecado para que nos sometamos a su justicia. Ya basta el tiempo en el cual vivimos nosotros en el error. Ahora debemos de aprovechar el tiempo para servir a aquel que nos libertó del pecado para poder vivir, para honrarle a Él. Amén. En el segundo punto, mis hermanos, vemos en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 3, Esdras capítulo 3, del versículo 8 al 13. Ahora vemos que el pueblo de Judá había llegado a Jerusalén y ahora ellos se estaban preparando para comenzar a reconstruir el templo. Y esto es lo que dicen las Escrituras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, diciendo, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Estos versículos, mis hermanos, nos enseña que en el primer grupo que llegó a Jerusalén, Zorobabel fue gobernador de Judá durante la restauración del templo. Y bajo su mando, la reconstrucción del templo comenzó diligentemente y se echaron los cimientos. Cuando se hubo echado los cimientos del templo, muchos de los sacerdotes, levitas y líderes de tribu de más edad, que tal vez cuando ellos eran niños habían visto el templo de Salomón, lloraron. Al igual que los judíos jóvenes, aquellos que habían nacido en cautividad, que habían escuchado la grandeza del templo, ellos también lloraban, se alegraban y se gozaban también al saber que estaban comenzando la reconstrucción del nuevo templo. Sin embargo, también recordaban la magnificencia del templo anterior, el cual fue destruido por los babilonios, y cómo ahora el templo de Dios estaba en ruina. Pero de todas maneras, mis hermanos, el pueblo estaba gozoso porque habían emprendido una nueva obra para servir a Dios y para alabar a Dios. Y es que en toda la Biblia, la adoración agradecida a Dios
se caracteriza por el regocijo. Y se dice que el gozo es la clave principal de la adoración cristiana. Ahora, aunque nosotros comprendemos que Dios no está limitado a edificios hechos por manos humanas, pero sí sabemos que los edificios en los cuales se reúnen las personas son símbolos visibles ante todo el mundo de que hay un pueblo, de que hay personas que adoran a Dios, que honran a Dios, que tienen fe en Dios y que creen en Jesucristo. Pero las expresiones de alegría y de lamento fueron de corta o de poca duración para el pueblo de Judá. Porque si leemos más adelante en el capítulo 4 de Esdras, vemos que los adversarios de Judá y de Benjamín solicitaron ayudar en la reconstrucción del templo, ya que estas personas afirmaban también servir al mismo Dios. Pero cuando Zorobabel se negó, estos adversarios comenzaron a desanimar al pueblo y como resultado la construcción del templo fue saboteada durante todo el reinado de Ciro. Esa es la oposición de la que al principio hablábamos, mis hermanos. Cada vez que nosotros queremos comenzar una obra para el servicio de Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Vemos aquí que los adversarios de Judá sabotearon todo este tiempo para que la obra, el templo del Señor, no fuese reconstruido. Y sí pudieron lograr, mis hermanos, de que la construcción del templo fuera detenida. Es igual que en nuestro tiempo. Hoy en día, en nuestro tiempo, se escuchan muchas voces que proclaman que todas las religiones son iguales y que todas llevan al mismo Dios, de que todos servimos al mismo Dios. Esta aseveración tiene un gran atractivo, pero no es cierto. Aunque nosotros como cristianos no perseguimos ni maltratamos a las personas de otras religiones, pero no podemos hacer concesiones en nuestra fe para acomodar a aquellos que adoren a otros dioses que no son el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar siempre seguros, mis hermanos, de quién nosotros servimos, a quién nosotros adoramos. Y por muchos años el pueblo de Judá no pudo continuar con la reconstrucción del templo hasta que un nuevo rey llegó al poder. Fue el rey Darío. Y con la ayuda y el apoyo del rey Darío, los judíos terminaron el templo. Habían pasado 20 años entre el momento en que se echaron los cimientos del templo y en el momento en que fue terminado. Imagínense, hermanos, pasaron 20 años desde el momento que ellos hicieron el fundamento para reconstruir el templo y el momento en que fue terminado. Por obra del enemigo, la obra de reconstrucción estuvo detenida por mucho tiempo. Posiblemente esa no era la voluntad de Dios, pero el enemigo pudo sabotear la obra de estos hermanos de Judá. Pero en este caso, mis hermanos, la demora no es lo mismo que el fracaso, porque durante la reconstrucción del templo, aunque la oposición pudo convencer al rey o a los reyes anteriores para que detuvieran el trabajo, sin embargo, al final, la voluntad de Dios finalmente se lograría
y el templo se reconstruyó. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos. Que muchas veces la voluntad de Dios o la obra de Dios, ya sea en nuestras vidas o en las vidas de nuestros familiares o en lo que está sucediendo en nuestras congregaciones, muchas veces no es algo instantáneo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Pero sí podemos estar seguros que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está obrando a favor de su pueblo, así como lo hizo con el pueblo de Judá. Y por fin el templo fue reconstruido. El pueblo ahora tenía un lugar a donde adorar a su Dios. Y ahora que el templo estaba ya terminado, ahora tenían que enfocarse en el siguiente proyecto, que era reconstruir el muro de la ciudad. Y para llegar a ese punto del libro de Esdras, ahora acompáñeme al siguiente libro, que es el libro de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 2 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 11. Versículo 11 del libro de Nehemías, capítulo 2, dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé que los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces se lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Ahora, mis hermanos, encontramos que Nehemías había llegado a la ciudad de Jerusalén. Nehemías ejerció el cargo de gobernador de Judá aproximadamente en el año 444 a.C., varias décadas después de la época de Zorobabel y aproximadamente durante la época de Esdras. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías descansó de su largo viaje durante 3 días. Después de esto, en secreto él comenzó a hacer los preparativos para la reconstrucción de las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y con este fin salió con unos pocos hombres en la oscuridad de la noche para examinar la condición de los muros derribados y de las puertas. En su secreta inspección de los muros destruidos, Nehemías pudo conocer la magnitud y la dificultad de la obra que él tenía por delante. Además, él formuló en su mente una estrategia para realizar el trabajo. Así, de esta manera, Nehemías se preparó para presentarle a los judíos un plan bien pensado para la reconstrucción de los muros y la ciudad
de Jerusalén. Este hombre sabiamente realizó esta labor de preparación antes de decirle a nadie en Jerusalén la misión que Dios había puesto en su corazón. Puesto que solo Dios y él sabían lo que tenía la intención de hacer, los demás no tuvieron oportunidad alguna en esos momentos de desanimarlo o de ponerle obstáculo. Aunque si seguimos leyendo, vemos de que sí, hubo obstáculos, hubo desafío, hubo oposición. Porque como sucedió al principio cuando ellos comenzaron a construir el templo, también al comenzar a construir los muros se levantó oposición en contra de ellos. Muchas veces, mis hermanos, aunque conozcamos la voluntad de Dios y tengamos la oportunidad y los medios para poder cumplirla, así como le sucedió a Nehemías, pero muchas veces es necesario tener una fe tenaz, ser valiente como lo fue este hombre y confiar en Dios para poder cumplirla. Como podemos ver, Nehemías se preparó cuidadosamente para cumplir lo que Dios había puesto en su corazón que hiciera, a fin de que otros también participaran. Vemos cómo Nehemías animó a sus hermanos judíos diciéndoles que tenían el favor de Dios y que tenían también el favor del rey para que ellos pudieran seguir adelante en su obra. Mis hermanos, cuando nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, que es su obra en este mundo, la preparación y la invitación a que participemos en lo que hacemos son dos actos importantes de fe que tenemos que poner en práctica. Porque si usted se acuerda, cuando el Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él también se rodeó de apóstoles y de discípulos que participarían en su ministerio y lo perpetuarían después de su ascensión. Mis hermanos, cuando el Señor quiere que nosotros, su pueblo, hagamos algo en este mundo, es porque realmente se necesita. Vemos aquí que Nehemías vio una necesidad y se comprometió a satisfacerla. En esta mañana, mis hermanos, nuestro consejo, el consejo de la palabra es: sigamos adelante sirviéndole a Dios. Sabemos de que va a haber oposición, sabemos de que van a haber desafíos, pero con la ayuda de Dios podremos lograr lo que Él ha puesto en nuestro corazón que debemos de hacer. Mis hermanos, oremos. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, bendito Dios, a esta hora, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, por el consejo de tu palabra en esta oportunidad, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios, valientes, a ser, bendito Dios, Señor, obedientes como este hombre Nehemías, bendito Dios, que no tuvo temor, bendito Dios, Padre, para llevar adelante, Señor, la tarea, Señor, el encargo que tú le habías puesto, Señor, que él tenía que hacer, Señor. Padre, te pido, Señor, que nos fortalezcas, que fortalezcas a mis hermanos, Señor, para que nosotros también, Señor, podamos llevar a cabo, Señor, tu obra, Señor, con denuedo, Señor, y con valentía, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima y bendiciones. Amén.